Lo que vamos a hacer hoy, de lo que vamos a hablar, vamos a tratar, es sobre el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Capítulo 24 del Evangelio de Mateo. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo, algunos dicen que este capítulo 24, junto con Marcos capítulo 13, se puede llamar la escatología de Jesús, o sea, cuando Jesús mismo es el que está explicando cómo van a ser los acontecimientos, cómo van a ser los sucesos del futuro. Otros prefieren denominarlo como el pequeño apocalipsis, ¿no? Como Jesús en un capítulo nos da a entender un poco todo el panorama profético que está por delante. Para eso hay que empezar un poco en el capítulo 23. No vamos a leer así mucho del capítulo 23, pero lo primero que vemos en el capítulo 23 es los ayes. Por ejemplo, versículo 13, estamos en el capítulo 23. En el versículo 13, más ay de vosotros. Versículo 14, ay de vosotros. Versículo 15, ay de vosotros. 16, 23, 25, 27, 29. O sea, aquí vemos repitiendo 8 veces estos ayes, ¿no? Y nosotros aquí ahora, los domingos, estamos tratando con la armonía de los evangelios y ahora nos tocan las bienaventuranzas. Bueno, pues las bienaventuranzas es lo contrario de los ayes. Las bienaventuranzas, el antónimo de las bienaventuranzas son los ayes. Las bienaventuranzas nos hablan de aquellas cosas por las que somos bienaventurados o felices. Los ayes tienen que ver con una condena, con un juicio, ¿no? Entonces, este capítulo 23, estos ayes, hacen un poco lo que es la introducción, nos introducen a estos capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, donde Jesús va a entrar directamente a explicar cómo es el tema profético. Si vamos ya al versículo 37 del capítulo 23, versículo 37, aquí hay, Jesús está lamentándose, está llorando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Bueno, tenemos este versículo 37 donde Jesús no pasa por alto, nos hace fijarnos en que, bueno, para él es importante lo que tiene que ver con el martirio de los cristianos, pero también nos hace ver otra cosa. Y si os fijáis, aquí hay algo que entra directamente en cuestiones de doctrina, cuando dice, ¿cuántas veces quise? ¿Cuántas veces quise? Aquí está expresando Jesús un deseo que tiene personal, juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. ¿Veis? ¿Cuántas veces quise y no quisiste? Bueno, esto es un poco conflicto para los hipercalvinistas o los calvinistas de 5 puntos. ¿Por qué? Porque para un calvinista o un hipercalvinista,
la soberanía de Dios es absoluta en una manera en la que Dios determina las cosas que van a suceder y no hay posibilidad de que no sucedan. Pero aquí estamos viendo una cosa, que la soberanía de Dios es real, existe, es absoluta, pero por alguna razón también el hombre tiene la capacidad de tener un libre albedrío, una respuesta negativa. ¿Cuántas veces dice Jesús a los judíos? Esto es un punto, como muchos otros hay en la Biblia, que nos habla de tener cuidado con los extremos doctrinales, ¿no? Uno puede tener ciertas creencias, pero hay que tener cuidado con las cosas extremas. Y este es un versículo que nos aclara un poco este equilibrio que debe de haber entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre o la capacidad del hombre de poder decidir. Vale. Dios está, vemos el interés que Dios tiene en avisarnos, en decir, estas cosas son las que van a pasar, en darnos un aviso, una especie de que tengamos cuidado. Perdonad que voy a quitar esto. Se escucha mal, José, se corta. ¿Se corta? Sí. ¿Ahora se oye bien? Ahora bien, sí. Vale, no. Dios tiene un interés en advertirnos, en advertir a los pecadores para que se arrepientan, pero también vemos aquí que está advirtiendo a pecadores que no se van a arrepentir. Entonces, esto es algo que también entra en cuestiones de doctrina. ¿Cómo Jesús va a estar trabajando, va a estar moviendo un poco su compasión en algo que parece que no va a producir, que no va a tener ciertos resultados? Bueno, pues es esto que es difícil de entender, de cómo funciona la soberanía de Dios y al mismo tiempo la responsabilidad o el libre albedrío. Pero lo que estamos viendo es eso. Dios está avisando, está queriendo llamar la atención de gente que no se va a arrepentir. Jesús llora y llora porque no hay este arrepentimiento, porque hay esta especie de desprecio a la misericordia de Dios. Y sigue diciendo, versículo 38, la primera de las consecuencias de lo que va a pasar por por este desprecio de la misericordia de Dios, por este negar o resistir la gracia de Dios, dice, he aquí vuestra casa os he dejada desierta. He aquí vuestra casa ha sido desierta. Aquí lo que está haciendo directamente Jesús es hacer una referencia a lo que ocurre en el año 70. En el año 70, el general, hijo de por su padre, perdón un momento. Es mandado por su padre para destruir Jerusalén. Entonces, ellos han despreciado este juicio de Dios, han despreciado esta misericordia de Cristo que se está reflejando en sus lágrimas, cómo está llorando. Y
vemos que las consecuencias va a ser que Israel, Jerusalén, va a ser destruido y su templo con él. Por eso, versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Un poco más abajo, si vemos en el capítulo 24, ya el versículo 3, luego vamos a leer los versículos que están antes, nos habla de que él está sentado en el monte de los olivos, por eso este capítulo 24 se llama el discurso del monte de los olivos o del olivar. Los discípulos le acercaron aparte y le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿De qué cosas está hablando? Se está refiriendo a este versículo 38. Los discípulos, si vemos versículo 1 del capítulo 24, cuando Jesús sale del templo y se iba, se acercan sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús está explicando este juicio que va a haber. Y cuando los discípulos escuchan esto y se sorprenden grandemente y preguntan, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué es esto de que vuestra casa os es dejada desierta? ¿Por qué Jesús está saliendo del templo? Aquí hay que ver otra cosa también, que vamos a comentar un poco. Jesús ha hecho su entrada triunfal en Jerusalén el domingo de Ramos, que se llama en España y en el mundo hispano. Hace su entrada triunfal. Lunes y martes, Jesús va al templo y en el templo está discutiendo con los herodianos, con los saduceos, con los fariseos, sobre varias cosas, varias preguntas y cosas que a Jesús le quieren poner en una trampa. Entonces Jesús está contestando. Pero ya el miércoles Jesús se va y cuando se va, Jesús ya no va a volver a su templo. ¿Esto a qué nos recuerda? Bueno, nos recuerda a cuando la gloria de Dios, esto está en el libro de Ezequiel, y también hay otra referencia de esto en el primer libro de Samuel, capítulo 4, cuando la mujer del hijo de Fines, del hijo de Fines, el arca de Dios ha sido llevado, se la han llevado los filisteos, y entonces ella pone de nombre a su hijo Icabod. No sé si habéis oído este nombre. Ella pone de nombre a este hijo, si queréis lo podemos ver, primera de Samuel, para entenderlo un poquito mejor. Primera de Samuel, capítulo 4. Versículos 19. Y su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios
y por la muerte de su suegro y su marido. Dijo pues, versículo 22, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Esto es lo que significa el nombre de este niño Icabod. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? La gloria de Dios, la presencia de Dios ha sido robada por los filisteos y en Israel ya no está la presencia de Dios. Años más tarde, bastantes años más tarde, en los tiempos de Ezequiel, la gloria de Dios abandona también el templo. Nos lo cuenta Ezequiel, nos lo cuenta Daniel. Entonces, vemos que hay ciertos momentos en la historia de Israel en que la gloria de Dios ha abandonado el templo, y aquí está cuenta Ezequiel, y en cierta manera lo que nos está contando este libro de Samuel es una palabra profética de algo que va a suceder, y es precisamente este momento, cuando Jesús abandona el templo, el Señor del templo abandona el templo, la presencia de Dios abandona el templo y no volverá al templo hasta su segunda venida. Entonces aquí estamos en un momento profético muy importante, ¿no? Entonces, versículo 39, por eso nos dice el versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto será en su segunda venida. Entonces, estamos con la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Bueno, Jesús responde a todo esto, a estas tres preguntas. Una de ellas es, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta, estamos en el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo. Primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y tercera pregunta, ¿y del fin del siglo? Estas tres preguntas Jesús las contesta. La primera, si vamos a Lucas, capítulo 21, Lucas 21, versículos 20 y 21. Aquí Jesús está diciendo, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Vale, aquí hay un tema importante que hay que prestar atención. Y es, bueno, aquí hay una armonía de los evangelios. O sea, Jesús no quiere decir que Marcos o Mateo o Juan no reconocen lo que dice aquí Lucas, pero hay cosas que igual las registra uno de los evangelistas que no las registra otro. Y aquí Lucas está haciendo referencia a esto, porque Lucas fue un poco con Marcos y Mateo. Entonces Jesús les está contestando a los discípulos, cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejércitos, entonces sabed que su hora ha llegado. Cuando Jerusalén estuvo rodeada de ejércitos, efectivamente, como hemos dicho antes, cuando el general Tito vino y rodeó Jerusalén de ejércitos. Entonces Jesús contesta a la primera pregunta. La segunda pregunta, volvemos al capítulo 24. ¿Qué señal hay de tu venida? ¿Cuál es la señal de tu venida? Jesús en este capítulo 24 lo contesta en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló
el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces aquí Jesús mismo les contesta y les dice a los discípulos, porque debían ser gente que lee y debían de tener conocimiento de las profecías del Antiguo Testamento, especialmente de las de Daniel. Y entonces Daniel nos habla de la abominación desoladora. Nos habla de un momento que es justamente a la mitad de la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, justo en la última semana, al medio, 3 años y medio del principio de la gran tribulación y 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo, justo en el medio es cuando el anticristo se manifiesta y el falso profeta construye esa especie de imagen del anticristo y hace que todo el mundo se adore la imagen de la bestia. Esta es la abominación desoladora, la verdadera abominación desoladora. Entonces Jesús contesta aquí a la segunda pregunta y la tercera pregunta es, ¿cuál es la señal del fin del siglo? ¿Cuál es el fin del siglo? El fin del siglo, también Jesús lo contesta en este capítulo 24, es su propia segunda venida, la segunda venida de Cristo. Todo lo que va a decir a partir del versículo 29, lo que va a hablar en el capítulo 25 de las parábolas de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, el juicio de las naciones, o sea, va a hacer ahí una respuesta larga, Jesús, pero está hablando de su segunda venida. Si os acordáis, cuando hablamos del capítulo 9 de Daniel, hablamos de esa profecía de las 70 semanas, que son 70 semanas de años. Entonces, en este momento que los discípulos están haciendo estas preguntas, han transcurrido ya 483 años. Y solo faltan 7 años por cumplirse. Ya han transcurrido 69 semanas de años en el momento en el que los discípulos están haciendo esta pregunta. Y solo faltan 7 años. Entonces, para ellos era muy difícil de entender que Jesús esté hablando de que el templo va a ser destruido. Está hablando de que no va a quedar piedra sobre piedra, pero que en 7 años el templo va a volver a construirse. Pero esto es algo que está para nosotros en el futuro. La reconstrucción del templo, lo que sería el tercer templo. Y bueno, pues cada vez que pasa el tiempo y vemos cómo se desarrolla la tecnología y pues bueno, vemos que sí, que efectivamente son mucho más capaces hoy la gente de construir un templo en 7 años o en menos de 7 años, ¿no? Es una cosa que lo podríamos ver perfectamente. Entonces, hemos empezado con el capítulo 24, Jesús sale del templo y se iba, sale del templo definitivamente. Y los discípulos quieren mostrarle los edificios del templo. Hay que entender un poco que el templo de Herodes, que es ese templo que estaban viendo, era un templo magnífico. Posiblemente en su día era la obra arquitectónica más importante que había en el mundo. Había tenido trabajando miles y miles de trabajadores allí, Herodes. De hecho, hoy en día, cuando vemos imágenes de Israel y vemos ese muro, el muro de las lamentaciones, eso es lo que queda de este templo. Pero era un templo impresionante y estaba chapado con láminas de oro. Así que imagínate un edificio impresionante de grande y encima cuando el sol reflejaba sus rayos sobre esas láminas doradas, bueno, debía ser algo espectacular, algo muy espectacular. Pero
cuando Jesús les dice esto, de que no va a quedar piedra sobre piedra, bueno, creo que tuvieron que sorprenderse mucho. Y estaba viendo, yo hace años estuvimos hablando sobre hicimos una reunión, un estudio sobre las piedras, cuando hablan las piedras, ¿no? Vamos a ir primero al Evangelio de Lucas, al capítulo 19. Lucas 19. Versículo 40. Jesús contesta a los fariseos, porque los fariseos estaban mandando callar a sus discípulos. Entonces Jesús contesta y dice, él respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Capítulo 19 de Lucas, versículo 40. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esto lo juntamos con lo que hemos visto antes, que Jesús está diciendo, no quedará piedra sobre piedra. Si nos acordamos, podemos recordar a Moisés, cuando Moisés golpea por segunda vez la roca. El significado de esa segunda vez que Moisés golpeó la roca, no nos vamos a meter ahí. Tenemos también el caso de David contra Goliat, como una pequeña piedra derriba al gigante. También ahí las piedras nos hablan. Jesús dijo sobre las piedras que se convierten en pan, ¿no? Fue tentado en esas cosas. A la mujer adúltera, Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y especialmente tenemos la piedra del sepulcro, ¿no? Como esa piedra también nos habla. O sea que hay muchas veces en la Biblia que las piedras nos hablan. Las piedras tienen algo que decir, ¿no? Pero aquí lo que está diciendo está hablando de las piedras del templo, ¿no? Y dice el versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vemos aquí que Jesús está diciendo, está quebrantado, está llorando y está diciendo que los judíos no han entendido. Jesús ha estado en el templo predicando, enseñando sobre la verdad, limpiando, purificando el templo. Por 2 veces echó a los cambistas, a los que vendían bueyes y otras cosas. 2 veces Jesús purifica el templo. Pero ellos no entendieron. Cuando tenía 8 días y sus padres le llevan al templo porque tenía que presentarle en el templo, allí lo vieron unas cuantas personas, Ana, Simeón, pero ¿dónde estaban los sacerdotes, los fariseos? Toda esa gente que sí tenían conocimiento de las Escrituras, pero no habían entendido que el Señor del templo había venido. Así que Cristo, el Señor de gloria, ha estado en el templo, pero los judíos no han entendido esta visitación que ha tenido. Y esto también nos tiene que hacer reflexionar, entender los tiempos de Dios, entender cuando Dios
obra en nosotros, ¿no? Hay que entender las Escrituras, estudiar las Escrituras y ver cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que esto no nos tiene que hablar. Cuando llegó el general Tito, literalmente los historiadores de la época cuentan que no quedó piedra sobre piedra. Entonces Jesús, cuando dijo que las piedras hablarían, no fue una simple metáfora o expresión, sino que estaba diciendo, cuando veáis las piedras del templo, que no ha quedado una sobre otra, ninguna sobre otra, un templo tan grandioso, tan espectacular, entonces entenderéis que Cristo había estado ahí. Entonces entenderán que el Señor del templo, el Señor de gloria, ha estado en el templo, purificando el templo, hablando la verdad en el templo, ¿no? Entenderían esto porque ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Por eso, o sea, aquí estamos viendo cómo Jesús trata especialmente con los judíos, ¿no? Volvemos al capítulo 24. Este capítulo 24 hay que separarle en tres partes. Hay que separarle, por ejemplo, el capítulo 24, del versículo 1 al versículo 14, está hablando del tiempo actual, está hablando de nuestro tiempo, del tiempo de la iglesia. Desde el versículo 15 hasta el versículo 28 va a hablar de la gran tribulación, de los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. Y a partir del versículo 29 en adelante, hasta el 51, lo que nos va a hablar es de la segunda venida de Cristo. Así que este es un capítulo muy importante. Nos hace poner atención a nuestro tiempo, a esa semana de la profecía de Daniel que falta de cumplirse, esos 7 años, y a la segunda venida de Cristo. ¿Qué vemos aquí a partir del capítulo 3? Bueno, Jesús empieza a decir acontecimientos que van a venir, cosas que van a pasar. Empieza en el capítulo 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Bueno, esa es una de las primeras cosas que vamos a encontrar en estos últimos tiempos. Va a ser un tiempo de engaño. El libro de Apocalipsis nos habla de los jinetes del Apocalipsis. El primer jinete es un jinete que monta un caballo blanco, pero que es un engaño, representa al anticristo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Engañadores. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto no es el fin, sino que es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, es bastante claro.
Siempre en la historia ha habido terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, persecuciones, ha habido todas estas cosas. Pero en el tiempo del fin va a ser algo que va a ser mucho más magnificado. Aquí es donde van a empezar esos ayes de los que hablábamos en el capítulo 23. Hace tiempo, también en un estudio que hicimos, hablamos de las posiciones en cuanto al milenio. Hablamos de premilenaristas, amilenaristas y posmilenaristas. Aquí vemos y explicábamos más o menos que un premilenarista es uno que cree que Cristo viene antes del milenio y que el mundo está en una deriva, cada vez en una mayor violencia, que el mundo cada vez empeora mucho más y que es Cristo el que va a venir a establecer la verdadera justicia, la verdadera paz. Un posmilenarista cree lo contrario, cree que Cristo viene al final del milenio y que es la Iglesia la que va a hacer que el mundo sea un mundo mejor, con mejores perspectivas de vida, que habrá más justicia, que habrá mejores cosas. Bueno, por lo que vemos aquí, estas palabras de Jesús, Jesús no era posmilenarista. Él no pensaba que el mundo iba a mejorar, sino que pensaba que el mundo iba a empeorar. Eso es algo que está claro. Así que este capítulo 24, para mí, y lo digo con respeto de muchos buenos teólogos postmilenaristas, pero para mí este capítulo 24 desmonta los argumentos postmileniales, postmilenaristas. También otro argumento, otra posición de la que hemos hablado estos días atrás, han sido los preteristas. Los preteristas son los que creen que todos los acontecimientos que se cuentan aquí y que cuenta el libro de Apocalipsis ya han sucedido en el año 70. Hay buenos teólogos preteristas, pero todo lo que está hablando aquí Jesús está hablando de un futuro. Está hablando de un futuro y está, ¿cómo decirlo? Está hablando de cosas que no han pasado. Nosotros estamos en una posición histórica donde ya vemos el año 70, muchísimos años atrás, y ya sabemos que muchas de estas cosas no han sucedido. El templo, el tercer templo, no se ha construido. La abominación desoladora no se ha asentado en el templo porque el templo no se ha construido. En definitiva, esos 7 años de la tribulación no han venido todavía. Cristo no ha venido, porque sería algo que sería notorio. La iglesia no ha sido arrebatada. En definitiva, nosotros estamos en una posición en la que vemos que hay muchos acontecimientos que no han ocurrido en el año 70. Así que para mí, este capítulo 24 desmonta argumentos postmileniales y preteristas. ¿Qué más? A veces la gente tiene dudas sobre este tipo de acontecimientos, sobre lo que está aquí planteado. Pero yo qué diría esto, la primera venida de Cristo era el acontecimiento más improbable, era la cosa que menos probabilidades habría de que pasara, pero pasó. Y en la cual el pueblo de Israel estaba directamente involucrado. Por eso
y entendiendo la Biblia como la entendemos de una forma muy literal, la segunda venida de Cristo es algo que va a ocurrir, que la Biblia nos habla de ello, que el pueblo de Israel va a estar presente o va a participar en estos acontecimientos. ¿Qué más tenemos que decir? Una, que siempre que pensemos en escatología o siempre que pensemos en la historia, o sea, el tiempo que ha pasado para atrás o el tiempo que pasará hacia adelante, tenemos que tener una visión de la historia y de la escatología cristocéntrica. Todo tiene que ver con Cristo. Nosotros ahora hacemos los jueves unos estudios que los llamamos el camino de Maús. Y lo que hacemos, Jesús cuando estaba en el camino de Maús, les hablaba a estos discípulos sobre todo lo que la de Moisés, como en el tiempo de los profetas en adelante, o sea, todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Así que el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, el Nuevo Testamento nos habla de Cristo y la escatología nos habla de Cristo. La palabra de Dios es una palabra cristocéntrica. Nuestra predicación está centrada y dirigida en Cristo. Esto es algo que lo tenemos que tener muy claro. Cristo vino en su primera venida y ha de venir. Hay a veces contradicciones. Cristo dijo que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, pero al mismo tiempo nos animaba a orar porque venga a nosotros tu reino. Pero son ese tipo de profecías de doble cumplimiento. Así que el reino efectivamente, cuando Cristo vino la primera vez, se había acercado a ellos. Pero ahora lo que está profetizando aquí en este capítulo 24 es ese reino que va a venir. ¿Qué más? Apocalipsis, bueno, no, vamos a ir a Daniel, capítulo 9, un momento, y ya vamos a ir acabando. Hemos hablado antes de cómo la Biblia habla de ese jinete del caballo blanco que representa al anticristo y que nos habla de esto que estaba diciendo el capítulo 24, de los que vienen diciendo yo soy el Cristo, de aquellos que vienen con ese engaño. Entonces, aquí el capítulo 9 de Daniel, si vemos el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con mucho, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No nos vamos a meter en todo, pero aquí vemos un poco cómo se cumplen estas cosas. En los últimos tiempos va a venir tiempos de mucho engaño, y tanto que este anticristo va a presentarse como un pacificador, uno que va a establecer un pacto con muchos. Entonces será recibido, dice Juan capítulo 5, no hace falta que lo busquéis, Juan capítulo 5, versículo 43, Jesús diciendo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y mira lo que dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que a Cristo no le recibieron, no reconocieron esa visitación de Cristo,
Pero sin embargo, los judíos recibirán con los brazos abiertos y en cierta manera muchísima gente, y desgraciadamente también muchas iglesias, muchos grupos cristianos recibirán con los brazos abiertos al anticristo. O sea, fácil, ¿no? Muy fácil. Y bueno, yo creo que ya con esto volvemos a Mateo 24. Como hemos dicho antes, desde el versículo 1 a este versículo 14, está hablando de este tiempo. Así que esto que hemos tratado hoy habla de este tiempo. El próximo día hablaremos del versículo 15 al versículo 28, que tiene que ver con la tribulación. Ahí ya empieza a hablarnos de la tribulación. Y hay también cosas interesantes. Y ya después hablaremos a partir del versículo 29, que tiene que ver ya con la segunda venida de Cristo. Así que podemos verlo aquí, podemos verlo también a partir del capítulo 13 de Marcos 4. Así que, bueno, creo que es un tema muy interesante, sobre todo ver al propio Jesús hablando de cómo van a suceder las cosas. Aquí hay cosas importantes que tenemos que entender bien, por eso creo que merece la pena estudiar estos capítulos y también el capítulo 25, ¿no? Donde están estas parábolas que nada tienen que ver con las parábolas de Mateo 13. Son parábolas que tienen que ver con los tiempos escatológicos, con la venida de Cristo. Pues con esto, hermanos, terminamos la reunión de hoy. Dando gracias a Dios por el tiempo que hemos tenido y por la atención que habéis recibido y vuelvo a insistir que si hay alguna pregunta, pues que, bueno, la podéis mandar o se la mandáis a Pedro y, bueno, las iremos contestando. Amén.